Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de ayudas directas para pymes. Estamos con Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué hay? Buenas. Y bueno, recientemente la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hizo unas declaraciones en relación a las ayudas que estaban recibiendo las pymes, ¿no? Y concretamente dijo que en el último año el 5% del PIB ya se destinó a ayudas directas. ¿Qué opinión te merece esta declaración? Bueno, yo creo que estaba hablando en un contexto bastante más general. Hay que tener en cuenta de que ese 5% cuenta temas como el ERTE o cuenta también otros tipos de ayudas directas que se han facilitado a trabajadores y familias. Hay que tener en cuenta de que eso no son todo pymes, ¿no? Entonces es un término bastante exagerado. Además, ese concepto de ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, en los ERTE, pues es cierto que ayuda a las pequeñas compañías, ¿no? Pero principalmente los ERTE lo que van encaminado es a sostener el empleo, no en especial a sostener a las compañías, a las empresas, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un reparto de ayuda tanto a lo que es la parte empresarial como lo que es a la parte de los propios empleados. Esa otra parte que sí es cierto que se ha ayudado mucho ha sido con los descuentos en los seguros sociales que han tenido las empresas gracias a estos ERTE, ¿no? A esta situación de ERTE. Y ahí eso sí se puede considerar una ayuda directa a las pequeñas y medianas empresas que sí les ha favorecido. Por otro lado también, computar la parte de los avales de los ICO como ayudas directas es relativo, ¿no? Una ayuda directa es aquello que de verdad percibe la compañía, ¿no? No aquello que se puede, pues a lo mejor no tener que pagar o tener que tener un pequeño descuento sobre lo que pagas, ¿no? Los tipos de interés, es cierto que estaban en un precio más o menos de mercado en esos ICO y por lo tanto tampoco hay que considerar que se ha hecho una ayuda directa en ese momento, ¿no? En esa situación, ¿no? El futuro verá si esos ICO se pueden pagar o no y si esas devoluciones las tiene que soportar el Estado a través de esos avales, ¿no? Pero en realidad ahora mismo lo que es ayuda directa, calcularlo en un 5% del PIB, es una auténtica burrada. Y en tu opinión, ¿qué opinión te merece el tema de las quitas en los préstamos ICO? Bueno, se está hablando mucho de eso, llevan como 2 o 3 semanas últimamente hablándose de ese aspecto y la realidad es que eso de las quitas hay una parte que puede ser normal que se realice por parte de las administraciones públicas en el sentido de que el Estado aporte una parte de quita a esa para sobre todo sostener el volumen de empresas en nuestro país. Pero lo que está claro es que en esa participación los bancos no tienen por qué estar, ¿no? Una entidad financiera tiene su negocio y ahora mismo pues en el mercado en el que estamos se vería muy perjudicado su solvencia también de las propias entidades financieras a las exigencias que tienen de capital por dar o conceder préstamos y se hacen esas quitas, pues esas quitas van contra esa solvencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un tema que tenga que venir las ayudas directas por ese aspecto, no es la quita lo que va a preocupar o no o lo que va a salvar a las compañías, ¿no? Ahora mismo también hay que diferenciar mucho en el mercado, ¿no? Lo que son las pequeñas, muy pequeñas empresas, negocios de hostelería o de restauración, que están pasando en un momento de muchísima dificultad en el corto plazo, que les está impidiendo de verdad cometer pagos diarios, ¿no? Entonces eso ahora mismo una quita en un préstamo pues tampoco es que les vaya a solucionar. Ahí tienen que ser ayudas directas a esos sectores que son de las que se están hablando y las que se están también poniendo en marcha en otros países europeos. ¿Y debe la banca soportar parte de estas posibles quitas? Como decía, no lo veo razonable. O sea, cierto es que las entidades financieras también tienen que pensar en que el gran perjudicado de que haya un impago o una quiebra empresarial también va a ser él, porque se va a ver de alguna manera pues afectado y teniendo que llevar de una parte de morosidad a impago en sus propios balances, ¿no? Obviamente las entidades financieras tendrán que valorarlo, pero lo tienen que hacer de una manera muy individual, no como se pretende o como se está anunciando por parte del Ministerio, de buenos sectores de actividad o grandes grupos. Aquí habría que analizar cada uno de los balances y cuentas de resultados y las proyecciones que pueden tener cada una de las compañías de manera individual. Y eso yo creo que sí está apostando las entidades financieras por hacerlo de esa manera, ¿no? Que no sea una quita colectiva, sino que sea una quita individualizada a cada situación real de cada empresa. A lo mejor las entidades financieras tienen que tomar esa resolución en un momento determinado, igual que ya lo hacen en el tráfico normal de sus operaciones con empresas, ¿no? Que en algunas ocasiones, pues para llegar a un acuerdo han tenido que hacer quitas en las deudas, ¿no? Pero generalizarlo no es bueno para el mercado financiero. Las entidades financieras no deberían de soportar esa parte principalmente de las quitas. Y entonces, ¿hacia dónde deberían encaminarse las ayudas directas de las pymes? Bueno, yo creo que hay 3 aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la calidad que van a tener las pequeñas y medianas empresas después de cómo salen de esta situación del coronavirus, ¿no? La solvencia de muchas compañías se va a ver muy afectada, principalmente porque lo que van a tener va a ser una deuda mucho más grande de la que tenían antes de comenzar, ¿no? Y por lo tanto, la capitalización, el que las empresas tengan recursos de capital para tener una mayor solvencia, es una de las grandes ayudas directas
que ya se está poniendo en marcha en el entorno europeo, en algunos países, y en Estados Unidos ya llevan mucho tiempo poniéndose en marcha, ¿no? Capitalizar las compañías. El segundo plano de las ayudas directas es aquellos que hacen referencia a sectores de actividad que, aunque hayan pasado mal en esta situación o estén pasándolo mal en esta situación, no sea nada más que por la situación en sí, ¿no? No sea por su propia idiosincrasia o por la propia situación de un sector determinado, ¿no? Muchas veces las ayudas se otorgan a sectores que están en periodo de muerte, ¿no? Ya nos ha pasado en nuestro país, como el sector del carbón, como otros sectores en los que estábamos en un momento en el que estábamos en ese momento de que teníamos que salvar algo, pero que era insalvable, ¿no? Que sabíamos que iba a acabar muriendo. Ahora mismo yo creo que las ayudas directas deberían ir encaminadas a aquellos sectores que son los salvables, ¿no? En este sentido, pues obviamente el sector turístico y la hostelería en nuestro país está sufriendo las consecuencias de la pandemia de una manera muy grave, pero de aquí a futuro es un sector que, igual que nos ha dado en los últimos años capacidad de crecimiento y desarrollo, pues también nos lo pueden dar. Por lo tanto, las ayudas deben ir encaminadas hacia esos sectores, ¿no? Y el tercer factor es la liquidez a corto plazo, ¿no? Las ayudas directas para soportar la liquidez, esas necesidades que van a tener imperiosas las empresas de financiación a corto plazo de recursos económicos para poder soportar pues unas circunstancias que son muy puntuales, ¿no? Ya lo estamos viendo en algunos sectores de actividad en que es que no pueden hacer actividad. Entonces, sin ese tipo de actividades, las compañías mueren en ese momento, ¿no? Hay que pensar en que esas ayudas directas hay que darlas también. Ahí sí pienso más en sectores más globalizados y no de una manera tan individualizada, porque obviamente es un problema de la situación en el corto, ¿no? Entonces yo creo que esos tres parámetros, el trabajar en el largo plazo, tanto en lo que son las ayudas para mejorar pues los sectores de actividad que puedan ser productivos, aquellos otros que son unas ayudas más sólidas para la capitalización, para poner capital en nuestras compañías, y esas ayudas a corto plazo son las tres líneas donde se debería de trabajar. Y para finalizar, en tu opinión, ¿qué papel juegan para la recuperación estas ayudas que acabas de mencionar? Hombre, van a ser fundamentales, sobre todo las de corto plazo, en esa recuperación a corto, ¿no? En ese sostenimiento del empleo a corto, ¿no? Después, cierto es que con los fondos de Next Generation, todo aquello que proviene de Europa, el impulso que se tiene que dar a nuevas actividades, como pueden ser bien la digitalización de las compañías o la sostenibilidad de las empresas, pues obviamente tienen que también venir ayudadas de ese planteamiento de ayudas más directas, ¿no? El concepto subvención siempre ha estado muy penado en nuestro país, ¿no? Los sectores subvencionados pues parece que son sectores que lo que van es en detrimento, a lo mejor, de otros sectores de actividad, incluso de la propia competitividad, ¿no? De las empresas, y que no haya competitividad entre ellas por algunos estar subvencionados o no. Lo cierto es que estamos en un momento de tanta transformación que es fundamental esas ayudas para pensar en el futuro de nuestro país y hacia dónde va a ir esa nueva orientación global económica y esos nuevos mercados a los que nos tenemos que dirigir. Sin esas ayudas va a ser difícil que estas transformaciones se puedan hacer, ¿no? Y evidentemente estas ayudas directas lo que tienen como objetivo, deberían tener como objetivo, es pensar más bien en el futuro y no en salir como un elemento paliativo de la situación que tenemos ahora mismo de crisis. Muchas gracias, Miguel Ángel, por este rato que hemos compartido y nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima.